Aquí en campo eléctrico tenemos 3 cargas puntuales. Son 3 cargas puntuales, se encuentran en el aire, están colocadas en los vértices de un triángulo equilátero de 10 centímetros de lado. Tal como se muestra en esta figura, Q1 vale 1 microcoulomb en el vértice derecho, Q2 vale 2 microcoulombs en el vértice izquierdo y Q3 vale 3 microcoulombs en el vértice superior. Y tenemos que determinar ahora el campo resultante que ejerce la carga 1 y la carga 2 sobre la carga 3. Ahí están las posiciones, en donde las coordenadas de donde están las cargas. Ok, entonces, lo podemos hacer a través de los vectores posición. Tendremos que obtener el vector posición inicial aquí y después el vector posición hasta arriba, donde llega la resultante del vector. O trasladamos el sistema de ejes a la carga que estamos interesados en saber. Y con eso ya no requerimos de los vectores posición. Entonces, vamos a hacerlo de la forma sencilla. El sistema de referencia lo vamos a situar en la carga 3, que es la que nos interesa conocer su comportamiento, debido a la presencia de la carga 1 y la carga 2. A esa carga de 3 la vamos a considerar como carga de prueba. ¿Ok? Y vamos a determinar la magnitud del campo. Entonces aquí está, ¿sí? Mi triángulo, es un triángulo equilátero. Ahí voy a posicionar mi sistema de coordenadas cartesianas. Y aquí voy a ver los efectos que tiene esta carga 3 en presencia de mi carga 2 y en presencia de mi carga 1. Como mi carga 1 es positiva, las líneas de flujo de fuerza o de campo para una carga positiva comienzan en la carga y terminan en el infinito. ¿Ok? Entonces, de aquí partimos, pasa por la carga 3 y le provocaría un efecto en este sentido. Para esta es igual, carga positiva, comienzan aquí, está interactuando mediante esa línea de acción, la que se encuentra entre la carga 2 y la carga 3, y mediante esta línea de acción pasa por la carga 3, y el efecto de la carga 3 tendría un campo hacia arriba en este sentido. ¿Ok? Pues vamos con esta figura. Vamos a trazar esos campos eléctricos, los dos, el campo eléctrico 1, que es el generado por la carga electrostática número 1. Este de aquí lo trazamos. Aquí no está en escala, únicamente estamos expresando el sentido y dirección hacia donde va este campo eléctrico. Y E2, pues vamos a determinar la magnitud de cada una de esas cargas que están interactuando ahí. Entonces, el primer campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico 1 es la constante de Coulomb, K por Q1, está asociada con esta. Entre la distancia que hay entre 1 y 3, esta 3 es mi carga de prueba al cuadrado. Entonces, campo 1 es de 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por 1 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6 es el valor de mi carga 1, que es este de aquí, 1 por 10 a la menos 6. Y eso lo vamos a dividir entre la distancia que hay entre 1 y mi carga de prueba, que en este momento es la 3. Son 10 centímetros, los pasamos a metros, y eso al cuadrado. Y eso les da una magnitud de 900.000 newtons sobre Coulomb. Bueno, y vamos a hacer lo mismo con la carga 2. El campo eléctrico 2, sí, es debido a la presencia de esta carga generadora, que es la número 2, multiplicado por la constante de Coulomb en el aire y dividido entre la distancia que separa la carga 2 y la carga de prueba, que en este momento es la carga 3, y eso elevado al cuadrado. Entonces, tenemos las mismas magnitudes, excepto esta, que equivale a 2. Entonces, equivaldría a multiplicar el anterior por 2 o hacer toda la operación y nos va a dar 1.800.000 newtons sobre Coulomb. Entonces, si vemos nosotros la primera magnitud y la segunda magnitud, esta magnitud o norma de mi campo eléctrico 2 de 1.800.000 es el doble que la de 900. Entonces, en su cuaderno van a trazar esos dos vectores. Van a trazar estos dos vectores de esta forma. A este le van a dar
E1 le dan una magnitud, a mí se me puede ocurrir 3 centímetros quizás, y E2 tiene que ser el doble, entonces esta tendría que ser 6 centímetros. En mi caso, yo le di a uno una magnitud de 9 y al otro una magnitud de 18. Vamos a proceder a calcular la resultante de ese sistema vectorial, por lo cual lo pueden realizar por estos métodos. Ahorita lo están dibujando y vamos a hacer el paralelogramo, gráficamente el paralelogramo, y también de forma analítica lo vamos a analizar por medio del paralelogramo. Entonces, lo vamos a resolver por medio del paralelogramo. Ya una vez que trazaron estas dos, vamos a obtener ahora las paralelas. Obtenemos la paralela aquí y obtenemos la paralela acá. Entonces hacemos lo mismo, ponemos el transportador, sus 60 grados y trazan la paralela aquí. Ponen el transportador de este lado, 60 grados con respecto a la horizontal positiva y trazan la paralela ahí. En donde se crucen las dos paralelas, ahí cierran su paralelogramo. Ya que tengan esas dos paralelas, vamos a trazar la resultante del origen a donde llegan al extremo opuesto a donde llegaron esos dos vectores. Por medio de una regla de 3, van a obtener la magnitud de este vector. Van a hacer lo mismo con este. ¿Sí? Si utilizaron esa escala, lo que les dé aquí, la magnitud que les dé aquí, lo van a multiplicar por 300.000. Si nosotros lo medimos con el transportador, ¿sí? Vamos a medir el ángulo a partir del eje horizontal hasta donde alcanzamos a ese vector, que es este vector, ¿sí? Es tantito antes de los 80 grados, 79, pongámosle ahí, aproximadamente, y medimos la longitud de aquí hasta acá. ¿Cuánto me da la longitud? De acuerdo a la escala que utilizaron. Ahora vamos a la inversa, lo multiplican por la escala. Y en mi caso me da 23.38 unidades. Multiplicando esto por 100.000, serían más o menos 2.338.000 newton sobre coulomb. Pues de forma analítica ya tengo yo esta resultante. ¿Ok? Este ángulo de aquí a aquí es de 60, este ángulo de aquí a aquí es de 60, este de aquí a aquí es de 60. Como este es de 60, el opuesto a este ángulo, este de aquí es de 60 grados. La suma de ambos me da 120 y la suma interna de los ángulos de un cuadrilátero me da 360. Entonces, el complemento, sí, son 120 grados aquí y 120 grados aquí, porque estos dos ángulos son iguales, se distribuyen de la misma manera. Pues al obtener ya este ángulo que es de 120, puedo obtener ER. Tengo la magnitud de este campo, que es el campo 2, que vale 18 unidades por 10 a las 5. Y el campo de este lado, que vale 9 unidades por 10 a la 5. Ok, aquí lo tenemos escalado, yo lo tengo escalado. En el caso de ustedes tienen aquí 6 y aquí 3. Ok. Entonces, ya que lo tienen así, vamos a proceder a determinar ER por la ley de cosenos. Tengo los dos lados que me forman este ángulo, la magnitud y el ángulo. Entonces puedo determinar por ley de cosenos este valor. Tengo que ER al cuadrado, que es la incógnita, va a ser a E1, que es uno de los lados, más E2, que es el otro lado, los dos al cuadrado, menos el producto del primero por el segundo, por el coseno del ángulo opuesto a este lado, al lado que tenemos nosotros la incógnita, o este ángulo es el ángulo que forma estos dos vectores campo. ¿Ok? Sustituimos los valores para obtener la magnitud. E1 vale 9 por 10 a la 5. E2 vale 1.8 por 10 a la 6. Menos 2 veces 9 por 10 a la 5, que es este de aquí, por 1.8 por 10 a la 6, que es este de acá, por el coseno de 120 grados, que es el ángulo opuesto a este vector. Este es el que está aquí, este es el ángulo opuesto. Entonces ahí, ahora sí, ya podemos determinar la magnitud de ese vector
Haciendo toda esta operación sin sacar la raíz cuadrada, les da 5.67 por 10 a la 12. A eso le sacamos raíz cuadrada, que equivale a elevarlo a la 1/2, y les da 2.381 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. Ahora necesitamos obtener el ángulo. Este ángulo que tenemos aquí, desde el eje horizontal hasta donde cruza, hasta donde agarramos a ER, este ángulo es el ángulo director. Normalmente se le denomina con teta. Entonces vamos a reservar a teta para denominar al ángulo director, desde aquí hasta acá. Ahora tenemos este ángulo de aquí, que son 60, y tenemos el ángulo de aquí para abajo, que son 60 grados. Entonces de aquí a aquí son 60, y nos hace falta determinar esta magnitud de este ángulo. Pues vamos a determinarlo por la ley de senos. Sí, vamos a determinar este valor de este ángulo por la ley de senos. Y entonces asociamos E1 entre el seno de gamma, ¿dónde estás? Es este, E1 entre el seno de este ángulo de aquí, y ER entre el seno de alfa, ER entre el seno del ángulo opuesto a ER, que es 120 grados. De ahí vamos a despejar al ángulo que me interesa conocer. Lo despejamos, nos va a dar el ángulo cuyo seno, aquí lo puse seno a la menos 1, en la calculadora sí se registra, pero realmente la notación tiene que ser el ángulo cuyo seno. Esa es la notación correcta. Es el ángulo cuyo seno es E1 entre seno de alfa entre R. Hacemos lo mismo con este. El ángulo cuyo seno son 900.000 por el seno de 120 entre 2.381 por 10 a la 6. ¿Ok? Si este lo pongo por 10 a la 5, sería 23.81 y sería 9 entre 23.81. 9 por seno de 120 entre 23.81 les va a dar exactamente lo mismo. Y el ángulo les da de 19.1 grados. Este ángulo de aquí son 60 más este que vamos a obtener aquí, los vamos a sumar para obtener teta. Teta es desde el origen, desde el eje X positivo, hasta donde está mi vector ER. Sumamos esos dos. Teta va a ser igual a 60 grados, ¿sí? Más el ángulo que acabamos de determinar, nos da 79.1 grados. Entonces, de esa forma, ER vale 2.381 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb con un ángulo de 79.1 grados.